Hermanos, buenas noches. Es momento de la confesión de fe. Los invito a levantar la mano junto con su Biblia. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. Lo oiré, leeré y estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser el mismo por la gracia de Dios. Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos en la tercera sesión. ¿Les está gustando el diplomado? Pueden preguntar todo lo que gusten. Sí, claro, tenemos espacios para hacerlo, pero vamos ahorita a empezar con nuestra tercera sesión. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga, hable a través de todos nosotros y podamos recibir y ministrar lo que Dios tiene para nosotros. Padre bendito, gracias te damos, Padre hermoso, por la bendición de darnos de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, de poder interpretar tu verdad, Señor. Guíanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Y gracias, Padre Santo, te damos por estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me tocó a mí precepto, principio y persona. ¿A ustedes les gustan las leyes, los reglamentos, o nomás interpretarlos, o nomás que se haga justicia, o nomás que se aplique el derecho? Todos queremos justicia, ¿verdad? Nos gusta que se aplique el derecho. Bueno, precepto, principio y persona basado en los libros, ya vimos Lo bueno y lo malo y el laberinto moral de John McDowell. Para recordar qué es el relativismo. ¿Okay? Lo que para ti es bueno, para mí es malo. O lo que para ti es malo, para mí puede ser bueno. Depende. Decía Albert Einstein, todo es relativo, ¿no? Bueno, eso es el relativismo. Depende de circunstancias, depende de mi criterio y depende de cómo quiera yo ver las cosas, a mi conveniencia o no. Sí, no depende de Dios el relativismo. Ahora, la verdad absoluta, ¿qué es? Ok. La verdad absoluta es Dios. Cristo es el camino a la salvación y vida eterna. Es un principio relativo o absoluto. Bueno, ese es un ejemplo. Bueno, nada más que esa prueba absoluta vamos a pasarla. ¿Cómo sé que esa verdad viene de Dios? ¿Qué tal si me confundo o unas doctrinas me confunden? A lo mejor no tengo bien basados mis principios cristianos y pienso que viene de Dios. Entonces, hay una técnica que se llama la prueba de esa verdad y que es a través de un precepto, un principio y una persona. Pero ¿qué es el precepto? ¿Qué es el principio? ¿Qué es esa persona? La prueba de la verdad tenemos que pasarla por esos tres requisitos y con eso nos vamos a dar cuenta que viene de Dios o que viene del mundo o realmente estamos confundidos. La prueba de la verdad. Juan 18:37, me encanta este versículo, dice, le dijo entonces, luego tú eres rey. Estamos hablando aquí cuando Pilatos lo tenía enfrente y Pilatos le dice, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La palabra de Dios en sus 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, hablan de Jesucristo. Toda la teología de la Biblia es Jesucristo. Colosenses 1 del 15 al 16 dice que todo fue creado para Él, por Él y por medio de Él. Y Él es el primogénito de toda creación, Jesucristo. Es la imagen del Dios que no vemos. El Dios que no vemos, que es invisible, lo vemos a través de Jesucristo. En Colosenses dice, es la imagen del Dios invisible. Entonces, si toda la verdad absoluta habla de aquel que murió por mí en la cruz, que me dio la salvación y la vida eterna, entonces yo oigo su voz y su voz está en su palabra. Sí nos queda claro que entonces la Biblia es la verdad absoluta. Dice a través de la técnica de precepto, principio y persona. Me gusta este versículo porque
integra los tres principios. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es la persona, porque Dios es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo es persona. Entonces, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, principios. ¿Por qué? Y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra, mis preceptos, mi ley. ¿Sí? Entonces, este versículo me encanta porque integra la técnica que Dios usa para que reconozcamos su palabra, su verdad absoluta, ¿verdad? Asumimos que Dios es la norma absoluta para resolver cualquier asunto acerca del conocimiento moral. Entonces, ¿Dios es moral, valor? ¿Tiene valores morales? ¿Ustedes vieron la película Dios no está muerto? Uno. Le decía el alumno al profesor: si no hubiera valores morales, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. ¿Se acuerdan que dijo eso? El profesor no contestaba. Pero los valores morales los da Dios para podernos enseñar qué es bueno y qué es malo y podamos discernir con nuestro libre albedrío que nos dio, ¿verdad? La que sigue dice: Dios comenzó con su revelación de lo que es bueno y lo que es malo con los 10 mandamientos, porque ahí le dio a entender ya un pueblo integrado, como era el pueblo hebreo que sacó a través de Moisés, lo sacó Dios de Egipto. Le dio 10 mandamientos para revelarles qué era bueno y qué era malo, porque acuérdense que los mandamientos señalan el pecado. Es para señalar el pecado, nosotros tenemos que abstenernos. Pero antes de los 10 mandamientos comenzó con un mandamiento que ya vimos en sesiones pasadas, que nos los describía ya Omar en la sesión 1 y en la sesión 2. Dice, y viene en el Génesis, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí no hubo obediencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Entraron a un discernimiento que nunca habían tenido. ¿Cómo sabía la mujer que la serpiente hablaba? Nadie le había dicho. ¿Cómo sabía que los animales hablaban? Pues para ella fue normal. Si ven el contexto bíblico, pues ella no se sorprendió. Pero si a mí me habla una serpiente, pues sí me sorprende, porque sé que los animales no hablan. Pero en ese tiempo no se sorprendió ella. Entonces la serpiente le habló y le creó un discernimiento en su libre albedrío que Dios nos dio, que no tenía por qué existir, porque Dios los había hecho perfectos, ¿verdad? La desobediencia los llevó a pecar, se consumó el pecado. Mediante la obediencia a Dios podremos llegar a conocer su voluntad. Con desobediencia es muy difícil conocer su voluntad porque no tenemos oración, devoción, nada hacia el Señor, y a través de la obediencia podemos llegar a la verdad absoluta. Vamos a tener una lectura en su material. A ver, ¿qué nos dice C.S. Lewis? ¿Lo conocen? Un escritor cristiano. Me gustaría a 2 voluntarios, el primero que me lea hasta su veracidad y el segundo después, no es muy largo. ¿Quién tiene voz poderosa y potente? Isra. Adelante. Hasta veracidad. Veracidad. Ok. Cuando encuentre un hombre que dice que no cree que lo bueno y lo malo son reales, encontrará que el mismo hombre se contradice un momento más tarde. Tal vez él no cumpla una promesa que le haya hecho a otro, pero si éste no cumple una que le ha hecho a él, se quejará enseguida de que no es justo. Pareciera entonces que nos vemos forzados a creer que lo bueno y lo malo son reales. Tal vez la gente se equivoque a veces con respecto a ellos, así como a veces se equivoca haciendo cuentas, pero no es sencillamente cuestión de gusto y opinión.
como tampoco lo es la tabla de multiplicar. En otras palabras, aunque uno apoye filosóficamente el segundo modelo de la verdad, o sea, la verdad definida por el individuo que es subjetiva y que depende de las circunstancias, espera que lo traten usando el primer modelo de la verdad. Dios define la verdad para todos. Esta verdad es objetiva y absoluta. Nunca he visto una excepción siquiera a esta regla. A pesar de que conozco personas que dicen ser relativistas, nunca he conocido a un joven que no esperara o exigiera ser tratado con justicia. Además del dicho, no hay ateos en las trincheras. Yo agregaría un proverbio mío, no hay relativista en la vida real. Pero para muchos el problema no radica en aceptar que exista lo que es bueno y lo que es malo, como dijera Lewis. Radica en no poder contestar la pregunta, ¿cómo podemos saber que algo es malo? Stephen L. Carter trata el problema diciendo en su libro The Culture of Disbelief, la cultura de la incredulidad. La hipótesis de que al soltar un objeto tiende a caer a tierra es una hipótesis acerca del mundo natural. Si se desea probarla, según las leyes de la ciencia natural, se realizaría un experimento que daría un resultado si la hipótesis fuera falsa, otro si la hipótesis fuera verdad. Digamos, soltar un montón de objetos y ver si todos caen a tierra. El problema con las aseveraciones relacionadas con el conocimiento moral es que aún hoy, más que 2 siglos después del Renacimiento, no tenemos reglas ya establecidas con las cuales determinar su veracidad. La mayoría de los jóvenes adultos tienden a coincidir con Stephen Carter. El 56% no está convencido de que los seres humanos sean capaces de captar el conocimiento moral. Tienden a creer que las aseveraciones acerca del conocimiento moral son sencillamente cuestión de opinión. Pero eso no puede ser cierto. Si hay validez alguna en las aseveraciones acerca del conocimiento moral, tiene que haber una forma de descubrir y de hacer conocer lo que es bueno y lo que es malo. Lo que necesitamos es, primero, entender que existe una norma definitiva de la verdad, que existe fuera de nosotros mismos, o no sería objetiva, y por encima de nosotros mismos, o no sería universal, y más allá de nuestro propio lugar y época, o no sería constante. Sin embargo, una vez que nos hemos visto convencidos de que Dios es la norma para resolver los reclamos acerca del conocimiento moral, y esa norma, por supuesto, es Dios, ¿cómo podemos descubrir y dar a conocer cómo es una norma se aplica a decisiones morales específicas? La contestación se obtiene con la prueba de la verdad. Una definición de la verdad podría ser, en parte, fidelidad a una original o una normal, tal como lo hacemos cuando medimos metros o litros. Tenemos que discernir entre el bien y el mal. A fin de determinar la verdad moral, debemos preguntarnos, ¿cómo se compara con el original? ¿Cómo saber si está a la altura de la norma? Los estudios de esta semana muestran un proceso, una prueba, algunas reglas ya resueltas, con las cuales tú o quien quiera puede discernir la verdad y las evidencias de sus beneficios. Muy bien, gracias. Bueno, creo que quedó claro aquí los 3 puntos. ¿Por qué es objetiva? Porque es exterior. No viene de mí, viene de afuera. ¿De quién? De Dios. ¿Verdad? Es como las leyes. Las leyes en México, pues vienen de fuera, no vienen de mí. Y yo me sujeto a ellas, igual aquí. Lo subjetivo es lo interno. Por eso el relativismo es subjetivo, porque es de acuerdo a mi criterio, circunstancia y contexto de vida. Entonces yo genero mi propio relativismo y no me sujeto a lo que Dios dispone. ¿Sí? Por eso es objetiva. Es universal porque es para todos los que quieran estar dentro de ese contexto o esa jurisdicción. ¿Sí? Y es constante porque no porque yo ya no quiera seguirla, se va a suspender, va a seguir. Dios existe aunque yo sea ateo o agnóstico. ¿Qué diferencia hay entre ateo y agnóstico? ¿O son iguales? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver otra vez, Lupita, porque sin micrófono no te escucharon allá atrás. Digo, bueno, el ateo dice que no existe Dios, que no hay Dios. Y el gnóstico dice que hay un Dios, pero él no cree en Dios, según yo. ¿Quién sabe? ¿Qué opinan? Bueno, yo la verdad no estoy muy familiarizado con el término agnóstico, pero conocí una persona que me explicó que un agnóstico
no cree en algo en lo que no puede ver, que solamente cree en lo que puede ver tangiblemente, ¿no? O sea, pero pues a mí como que también, ¿sabes? Le dije, bueno, entonces ¿qué no crees en el wifi o en las ondas de radio? No sé, ¿no? Pero bueno, fue un tema que la verdad es que en aquel entonces no profundizamos, pero es la idea que yo tengo de un agnóstico. Muy bien. Pues es muy acercado lo que dice Isra. De acuerdo a la filosofía o lo que hemos estudiado en el mismo seminario, el ateo sí efectivamente niega a Dios porque está enojado con Dios, porque no quiere creer, porque no sabe, no quiere saber nada de Dios. Y el agnóstico, de acuerdo a una definición más generalizada, es aquella persona que no tiene la posibilidad de comprobar si existe o no un Dios, pero tampoco tiene la posibilidad de comprobar su inexistencia. Tanto no puede comprobar su existencia como su inexistencia. Entonces, definitivamente, eso es un agnóstico. Si hay diferencia con el ateo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora, vamos a entrar de lleno a los 3 requisitos. Vamos a empezar a probar la verdad absoluta y norma aceptable. Vamos con el primer principio, que es, preceptos son los mandamientos, reglas, reglamentos, los códigos y los requisitos que Dios ha dado a su pueblo para revelar lo que a Él le gusta, así como aquello que no le gusta. ¿Quién es el legislador? ¿Saben qué es un legislador? Bueno, yo soy abogado, por eso les hago la pregunta. Genera leyes, legisla. La palabra es latina, es en latín. Legislar es ley, exactamente. Bueno, los legisladores son los que hacen las leyes y Sí. se encuentran en la Cámara de Diputados y Senadores. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que entró ese tema, nada más les voy a explicar. Quien legisla el precepto aquí divino para que pase por la primera etapa de filtrado, la prueba absoluta, perdón, la verdad absoluta, Dios es nuestro legislador. Lo que dijo la hermana, sí, efectivamente, en México, bueno, tenemos 3 poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el presidente y todas sus secretarías. ¿Qué hace? Ejecuta leyes, ejecuta, por eso es poder ejecutivo. Luego viene el poder judicial. ¿Quién es el poder judicial? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales. ¿Qué hacen ellos? Aplican las leyes aplicando justicia. Que no siempre se aplica la justicia. No sé si les ha pasado. Ahorita hablamos de ello. Y luego el poder legislativo, como dice la hermana, que es el Congreso de la Unión, dividido, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Legislan, generan leyes, se desvelan mucho los señores, a veces se desvelan tanto que duermen ahí mismo, ¿verdad? Pero bueno, por eso, pero tiene razón la hermana, quise hacer esta aclaración porque pues hay 3 poderes, ¿verdad? El ejemplo que pusimos, los 10 mandamientos, es la regla de oro. El propósito final de Dios en cada precepto es llevar a la gente a conocerlo a Él. Cada precepto que aparece en la Biblia, cada mandamiento nos lleva a Él, porque es voluntad de Él. Es obediencia, no es desobediencia, es obediencia. ¿Saben qué es la regla de oro? A ver, ¿qué es regla de oro y qué es regla de cobre? A ver, para escucharlos a todos. Allá la hermana levantó la mano. Es importante saber cuál es la regla de oro y la de cobre porque la vamos a ver más adelante. Hola, la regla de cobre es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Muy bien. Y la regla de oro es trata como quieras que a ti te traten. Hacer. Hacer, sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Bueno. Yo aquí les puse un ejemplo, es un paralelismo de la vida real, ¿sí? Las leyes del mundo y las leyes de Dios, ¿sí? En el lado de Dios, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento fueron generados, legislados por el Señor, y Dios es perfecto.
En cambio, el mundo, puse como ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No tan perfecta, porque está hecho por el hombre. Y ahorita vamos a ver por qué no es tan perfecta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 136 artículos y algunos transitorios, 15, 18, 20, que cambian y se quitan. ¿Saben qué es abrogar y derogar? No. Yo quiero modificar una ley, un artículo de la Constitución como lo hace ahorita el gobierno, pero si de un artículo o precepto de la Constitución quiero cambiar una parte, se llama derogar. Pero si quiero cambiar completo el artículo, se llama abrogar. Jesucristo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Se acuerdan? Entonces, ya entendimos la palabra abrogar, quitar definitivo. Derogar, quitar parcial. Eso lo hace el Congreso, las leyes. Pero Jesucristo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Ahora, en los 10 mandamientos, Dios es tan perfecto que manejó los primeros 4, ¿se dan cuenta qué relación hay con quién? Con Dios. Y la segunda, con el prójimo. La constitución que hace el hombre está dividida en 2. Del artículo 1 al 38 le llaman parte dogmática. Dogmática porque les voy a dar una explicación muy rápida para que conozcamos un poco lo que es nuestra ley máxima. La Constitución es la ley máxima en México, no existe otra más arriba, ni códigos civiles, penales, tratados, nada, es la Constitución. Si un tratado internacional está contra la Constitución, no funciona, se nulifica, queda fuera. Bueno, del 1 al 38 son reglas, relaciones entre los ciudadanos mexicanos y sus derechos inherentes como persona, mi derecho de petición. Puedo ir ante una autoridad a pedir y la autoridad tiene 5 días para contestarme. 5 días y luego se tardan 30, 40, 2 meses. Es una locura. Es imperfecto el hombre para crear esas leyes. Pero en cambio yo me hinco, hago mi devocional y estoy platicando con el Señor, con Dios. Su norma es perfecta, su comunión es perfecta. La parte orgánica de la Constitución es la relación de nosotros con el gobierno, con el Estado. Es un desastre a veces, ¿no? La burocracia indica los requisitos para que sean funcionarios públicos. Y bueno, ya hemos visto algunos desastres que hay, ¿verdad? Como funcionarios públicos. No es tan perfecta como pensamos, como decía Venustiano Carranza, ¿no? En 1917. Pero ¿qué dice Dios del lado de la relación con el prójimo? ¿Han cambiado desde aquel tiempo hasta ahorita? ¿Y saben cuántas veces ha cambiado la Constitución de México? Desde Morelos, que escribió en 1811, las leyes de reforma en 1800, desde el 47, luego el 57, luego en 1917, luego en 1933 cambiaron leyes del trabajo, comercio, etcétera, y muchas modificaciones, y hasta la fecha, y ahorita el nuevo gobierno está cambiando. Qué lástima, ¿no? No es tan perfecta, y es lo que nos regula a 120 millones de mexicanos. Pero bueno, afortunadamente nosotros dependemos del lado izquierdo del Señor. Ahora, abajo de la Constitución no hay nada más. Seguimos con ello. Y es la regla de cobre. No hagas. ¿Qué hacen los muertos? Ellos hacen la regla de cobre, yo no soy un muerto. Ni ustedes. Somos seres creados por el Señor, seres vivientes que amamos. Del lado izquierdo, resume Dios, Jesucristo, en el nuevo Evangelio. ¿Qué dice del lado izquierdo? Resume los 4, ¿verdad?
¿Y qué dice el lado derecho, para resumir los 6? ¿Qué regla es? ¿De qué lado estamos? Obedecemos por voluntad de Dios. Obedece a las autoridades. Pero somos del lado izquierdo. Es un paralelismo que quise hacer para que vean la imperfección del ser humano, del hombre, cuando camina sin los estatutos, sin los preceptos divinos. Vamos a un caso, ¿se acuerdan de Celia? ¿Sí? Les voy a pedir de favor igualmente a 2 hermanos con voz igualmente poderosa que me hagan favor de leer. La primera hermana, sí, me lees la primera hoja completa y otro hermano me lee el respaldo. Sí, perdón. Ok. Sí. Adelante, hermana. Celia nunca se hubiera imaginado que 5 breves minutos podrían ser tan largos. Era apenas su segunda semana de clases y tenía que presentar un discurso persuasivo de 5 minutos en su clase de comunicación oral. El tema, una persona de influencia en su vida. Varios compañeros ya habían hecho su presentación y Celia se estaba dando cuenta de que generalizando era el relativismo que el decano había predicado y que Carlos platicaba. De los discursos que había escuchado, una cantidad asombrosa había elogiado la influencia de personas que les habían impulsado a pensar por sí mismos, a rechazar la influencia de cualquier autoridad externa en su toma de decisiones, a decir por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. Muchas de las personas de influencia citadas en las presentaciones eran profesores o empleados de la universidad. Los discursos no solo habían recibido la aprobación del profesor y los compañeros de Celia, ella misma le empezaban a parecer muy razonables. Señorita Celia, veamos quién ha sido de influencia en su vida, dijo el profesor. Tratando de disimular la ansiedad que sentía, Celia caminó al frente de la clase y anunció el tema de su discurso. Es indudable que la persona que más ha influenciado mi vida hasta ahora ha sido mi madre. Ella ha sido la influencia que, aunque principalmente en casa, la iglesia y la comunidad, ha resultado ser incomparablemente profunda. Procedió enseguida a describir a su mamá, una mujer de muchas habilidades que había escogido dedicarse a su hogar y a sus hijos como su vocación de tiempo completo. Celia describió la influencia que su mamá había tenido sobre sus modales, su personalidad, sus decisiones y su manera de ver la vida. El ministerio de su mamá como maestra de escuela dominical y el ejemplo de una esposa decidida había afectado a Celia de muchas maneras que no podía expresar con palabras. Al empezar la conclusión de su discurso, se dio cuenta de que sus palabras eran recibidas con frialdad. Sus compañeros, en absoluto silencio, parecían tener caras de piedra. Por momentos mostraban hasta antagonismo. Celia terminó sus palabras casi tartamudeando, preguntándose qué habría hecho mal. ¿Había violado algún tabú que no conocía? Volvió a su asiento queriendo que la tierra la tragara y ansiosa por ver qué evaluación obtendría. Antes de volver a sentarse, varias manos se habían levantado pidiendo la palabra. El profesor empezó su evaluación con frases inofensivas. Señorita, organizó usted muy bien sus pensamientos. Considero que su discurso fue bien pensado y directo. ¿Tiene la clase algún comentario sobre la estructura de este discurso? El que sí. Todos bajaron las manos. El profesor siguió diciendo, ¿y qué opinan de la dirección que tomó su persuasión? ¿Hasta qué grado fue eficaz la alumna en convencerles de la influencia de su mamá? Las manos volvieron a levantarse y el profesor cedió la palabra a una alumna.
El discurso me pareció más lastimoso que persuasivo. Pareciera que la discursante se ha resignado a ser la víctima de la opresión sexual de las mujeres han combatido por tanto tiempo. En lugar de malgastar sus talentos y ser la mucama y cocinera de su familia, su mamá me hubiera impresionado o influenciado más si se hubiera ganado un título universitario y realizado algo importante para mejorar a la sociedad. Se levantó otra mano. Concuerdo. ¿Qué tiene de influyente eso de ser una ama de casa? ¿Cómo puede haberse dejado manipular al punto de pasarse la vida así? Las mujeres realmente tienen tantas oportunidades para verdaderamente influenciar al mundo, aún al punto de trabajar como voluntarias en algún grupo en pro de la ecología o en alguna organización que trabaja para lograr justicia social. Aunque hubo otros comentarios, Celia ya no podía escuchar más críticas. No sabía si discutir o llorar, o hacer ambas cosas. Siempre había admirado a su mamá, pero ahora, por primera vez en su vida, empezaba a tener vergüenza, no solo de su mamá, sino de ella misma. Empezó a preguntarse, ¿será que he estado demasiado protegida toda mi vida? Recordaba las palabras de Carlos. Mis padres me decían una cosa, mis maestros y amigos otra, y el pastor otra más. Cuando ingresé a la universidad, por fin empecé a pensar por mí mismo. Quizás ese sea mi problema, pensó Celia. Quizá ha llegado el momento de que yo también empiece a pensar por mí misma. Gracias, hermana. Y vamos a tener 3 minutos para contestar estas 3 preguntas. Y en 3 minutos vamos a ver sus respuestas, a ver qué opinan. Se acabó el tiempo, hermanos. ¿Ya terminaron? Vamos a escuchar a 3 equipos nada más. ¿Sí? La primera pregunta, ¿quién la contesta? ¿Quién dice yo? Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo reaccionas a la experiencia de Celia? Pues vemos que Celia se sintió incómoda, se sintió vulnerable en un grupo donde no encajaba. Entonces, lo que hablamos aquí, esa fue una manera de reaccionar Celia, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Pues ellos estaban influidos por sus pensamientos y sus estructuras y critican a Celia por ser influenciada por su madre. Ellos también eran influenciados por otras circunstancias que no se daban cuenta. Entonces, viéndolo así, los dos estaban en la misma situación de influencia. Exactamente. ¿Y quién estaba en lo correcto de ambas? Celia, porque para ella la familia, su madre, era la base que vemos en la Biblia, ¿no? Exactamente, la familia es primordial. Exactamente. Exacto. No quiere decir que esté mal lo otro, que puedan tener títulos universitarios las mujeres y trabajar, pero siempre dándole prioridad a la célula familiar, que es la creación de Dios, ¿verdad? Consecuencia del matrimonio. Es su invento, su maravilla. Ok, segunda pregunta. Bueno, la verdad es que aquí se alargó un poco la plática, aunque hablamos las mujeres, en su mayoría, y las dos coincidimos, sí, y las dos coincidimos que, o sea, no es que sea uno malo cuando es adolescente, pero de alguna manera la sociedad un poco sí pone en ese papel a la mujer de que, digamos que es como el ama de casa, relegada o algo así. Y entonces llega un momento en la vida en que uno cuando es joven, o sea, es que como que recordamos, yo me acuerdo de decirle a mi mamá, yo no quiero ser como tú, o sea, digo, sí lo confieso, o sea, que yo le decía, no, yo así no. Y entonces, es que el mundo influencia mucho en esa parte de tener, de hacer, de lograr. Entonces, digo, yo sí he logrado cosas profesionales y demás, ahorita hablando de lo de la familia, y soy un poco distinta, sin embargo, creo que conforme uno crece, valora uno más a su mamá. O sea, cuando es un adolescente, como que dice, no, mamá, eres anticuada, o no, o sea, no sé, como que no tiene uno la madurez. Y sin embargo, yo creo que conforme uno crece, y me imagino que cuando uno la pierde, es cuando de verdad se da cuenta de la gran influencia, y qué mejor influencia que una madre, o porque es la familia, precisamente. Muy bien.
Gracias, hermana. La tercera pregunta, ¿qué inconsistencias notas en sus críticas? Bueno, aquí se contestó, ¿qué inconsistencias notas en las críticas? Bueno, primero que les diría que sin un ama de casa no habría voluntarias de grupos proecologistas y no habría quien pudiera ganar títulos universitarios, porque gracias a ellas pues existe la posibilidad que haya gente que se pueda ir a estudiar o desempeñar en otras áreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellas son la base, ¿no? Gracias a esos servicios que ellas brindan, a ese amor que nos dan, pues te puedes desarrollar en otras áreas, ¿no? Y otro señalamiento sería que ¿cómo es posible que en la universidad no se valore el trabajo de la mujer? Sobre todo el trabajo que se hace en el hogar. O sea, ellas mismas están demeritando ese tipo de trabajo, y es un trabajo tan digno como cualquier otro. Claro. ¿No? Y se dicen que defienden los derechos de la mujer. Otro argumento es que el servicio no equivale a la servidumbre, o sea, es diferente. El servicio es equivalente al amor y por lo tanto es una gran influencia en la vida, porque una vida sin amor es una vida sin servicio y por lo tanto pues es una vida inútil. Claro. Y todos servimos a todos en todo momento. Entonces o sea, no puedes negar, ¿no? El que no sirve para servir no sirve para vivir, ¿no? Hay una frase, entonces tendría mucho cuidado con eso, y que no necesariamente, lo decían allá, ser una mucama o cocinera equivale a estar, a tener una represión sexual o algo así que mencionaban anteriormente. Entonces, eso todo les diríamos. Gracias. Bonita la reflexión de la hermana, es correcta. Bueno, para terminar con precepto, vamos a diferenciarlo nada más, las características de un precepto que es una norma o regla de conducta, ¿sí? Ambas, la de Dios y la del mundo, se caracterizan porque son autónomas, o sea, existen, me gusten o no me gusten, me adhieran o no me adhieran, existen los preceptos de Dios y del mundo, ¿sí? Son coercitivas, es que obligan, ¿verdad? En el mundo la ley se obliga a que nosotros no la violemos o la incumplamos. ¿Por qué? Porque se crearon las leyes para la convivencia de la sociedad, entre comillas, ¿no? Y la de Dios es igual, si somos hijos de Él y violamos sus mandatos, pues las consecuencias también vienen hacia nosotros. La otra es heterónoma, son técnicas o palabras que se utilizan. Heterónoma significa que yo me sujeto a un querer ajeno. ¿Qué es un querer ajeno? Bueno, acá como dijo la hermana, quien legisla en México, el Congreso de la Unión, genera leyes para los mexicanos y yo me sujeto a esas leyes. Pero en cuanto a lo divino, Dios tiene sus preceptos y yo voluntariamente quiero sujetarme a su voluntad a través de sus mandatos. Por eso es heterónoma, sujeción a un querer ajeno, ¿sí? Y es coactiva porque trae consecuencias cuando no las cumplimos, ¿sí? Eso es por parte de un precepto. Vamos a entrar al segundo requisito, el filtro para saber. Ya sabemos que es un precepto. El precepto por sí solo no funciona. El precepto por sí solo es nada más una regla que ahí se queda. Tengo que ver qué dice esa regla, ese precepto. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué es un principio? El principio es el que me dice cuando se hacen ciertas reglamentaciones, estatutos, interpretaciones, para poder aplicar ese precepto en mi vida, en mi vivir diario. Así como las leyes las hago mías, el reglamento de tránsito me dice que no me pase el semáforo en rojo. Yo me sujeto porque la consecuencia es una infracción. Es igual con Dios, ¿no? Entonces, yo me sujeto a los mandatos de Dios, ¿sí? Pero tengo que interpretarlos, ¿sí? Y el principio me va a ayudar a interpretarlos.
Es una regla o norma que puede ser aplicada a más de un tipo de situación, es decir, son generales y nos ayudan a explicar el porqué de un mandato dado por Dios. ¿Sí? ¿Dónde recibimos los mandatos? ¿Dónde los podemos interpretar? ¿Dónde los vivimos a diario? En la familia y en la iglesia. El matrimonio lo inventó Dios, es su invento, es una maravilla para generar familias. Lo que dijo la hermana es muy cierto. Las madres, ¿sí? Entonces, y lo que dijo Perlita, cuando nosotros priorizamos los principios de Dios y entre ellos lo que dijo Perlita es la familia, pues estamos obedeciendo a Dios, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿sí? Eso es la familia, no nomás tener a tu pareja, sino también conlleva todo, hijos, padres, hermanos, abuelos, todo lo que es familia, ¿verdad? La que sigue, Perlita, Chorvi. Bueno, aquí vamos a ver este ejemplo. Es muy fácil entender qué es un principio. El 9º mandamiento de los 10 mandamientos dice, no darás falso testimonio. Es un precepto, ¿verdad? Si nada más lo leo, no darás falso testimonio, ¿qué pasa? No pasa nada, no hay reacción, no hay consecuencia, no hay nada, ¿verdad? Nada más lo leí y se acabó. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Siendo honesto, ¿verdad? O sea, el no dar falso testimonio es voy a vivir honestamente, voy a ser honesto. Entendiendo que es precepto y principio antes de llegar al punto final y fundamental que es la persona, aquí vamos a tener un bloque de preguntas, si las tienen, si no, nos seguimos de largo. ¿Tienen algunas preguntas que hacer? Desde la verdad absoluta, la prueba de esa verdad, ya pasamos precepto y principio. El precepto es estático si no hacemos nada. El principio es la interpretación de ese precepto y lo aplico. Sí, hermana. Bueno, la verdad es que no es pregunta, pero es un poquito un comentario, porque en la discusión salió a colación. No sé si han visto es uno de YouTube en donde dicen que si se obtiene un trabajo de 365 días del año, 24 horas al día, sin paga, y en fin, y entonces dicen, no, nadie estaría tan loco como para aceptar ese trabajo. Y dijo, no, claro que sí, hay mucha gente que lo tiene. ¿Quién? Dijo, no, pues ¿quién? ¿Quién es esa persona tan fuera de este mundo? Dijo, tu mamá. Ah, caray. Entonces, digo, nada más es un comentario. No, la verdad de las cosas es que sí es cierto. Digo, o sea, volvemos a la familia, ¿sí? Que es el fundamento que Dios creó, ¿verdad? La familia en todos los sentidos. Bueno, seguimos al último requisito o filtro para saber que esa verdad es de Dios. Persona, se refiere a la persona misma de Dios. ¿Por qué a la persona misma de Dios? ¿Quién inspiró la palabra de Dios, la Biblia? Dios. Entonces Él es el legislador. Dice Dios en su palabra, yo tengo planes para ustedes de bien y no de mal. Eso lo dice mucho mi esposa, cuando me quiere animar. Por eso me lo aprendo. Entonces, si tiene planes de bien, nos ama, nos quiere, pues mejor me voy con Él, ¿verdad? Con sus preceptos. Lo que nos enseña sobre su carácter. Sus preceptos hablan de la persona de Dios, de su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo se imaginan el carácter de Dios? ¿Enojón? ¿Amoroso? ¿Pachoncito? Así todo. ¿Cómo? Habla de la persona y sus atributos, es decir, de su propia naturaleza. Cada quien tiene una perspectiva diferente de Dios, ¿verdad? De acuerdo a su comunión con Él. Y sabemos que es amoroso, nos ama, nos quiere, nos escucha cuando hablamos con Él. Nos perdona, principalmente eso. Pecamos a diario y diario nos perdona. Dice en la Biblia, en Isaías, que nuevas son sus misericordias todos los días, porque el sol sale para buenos y malos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, la razón por la cual la honestidad es correcta y el engaño es incorrecto es porque Dios es veraz, es verdad. Volvemos a la verdad. ¿Quién es la verdad?
Yo soy el qué, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino... Entonces, ¿qué es la verdad?, le preguntaba a Poncio Pilatos, ¿verdad? Me gusta hacer algunos paralelismos con la legislación, con las leyes, con todo eso, porque me ayuda a ejemplificar y a que entendamos un poquito las cosas. Los atributos que Dios tiene, pues es omnipotente, poderoso, no hay más nadie que Él, ¿verdad? Omnipresente, está en todos lados. Puede escuchar a las 9,000 millones de personas que hay en el mundo y los escucha, si todos fueran cristianos, ¿verdad? Pero nos escucha a todos, y aún a los que no son cristianos, ¿verdad? Porque Dios no empieza de cero con un inconverso. Cuando nos llama para predicar o compartirle a un inconverso, no es un cero Dios. Dios ya trabajó con esa persona y por eso nos envió con ellos, para compartirle de Jesucristo. Por eso Dios no es un cero. Dios ya empezó, ya trabajó. Por eso les habla a todos, conversos, inconversos. Ahora voy con los atributos del ser humano. Eso los inventó el hombre, pero no los inventó por su propia creatividad. Todo le copia a Dios. Todo lo que hemos visto de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes se las copió a Dios. Yo en la Facultad de Derecho, cuando estudié Derecho Eclesiástico, cuando hice algunas comparaciones, todo venía de la Biblia. Todo. Derecho romano. El derecho napoleónico únicamente lo reformó Napoleón, viene del derecho romano. Pero bueno, el ser humano, esto viene en el Código Civil. Estos atributos del ser humano, si no los tenemos, no podemos contratar, no podemos trabajar, no podemos registrarnos, no podemos tener un INE, no podemos ir a tener una tarjeta de crédito, no se puede hacer nada si no cumplimos con estos requisitos que la ley, específicamente en el Código Civil, vienen. Si no cumplimos, no nos dan nada. Pero yo quise compararlos con lo que Dios nos da. Dice aquí, el ser humano, sus 6 atributos para que sea un ciudadano con derechos y obligaciones en México. Debe tener capacidad. Hay 2 tipos de capacidades, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Sí? La ley contempla las 2. Dios nos da capacidades de todo estilo, pero la ley contempla 2. Les voy a dar una explicación muy rapidita para no atorarnos mucho. La capacidad de goce, fíjense nada más hasta dónde llega el hombre, el ser humano, creando sus leyes, queriendo legislar como Dios. La capacidad se divide en 2, de goce y de ejercicio. ¿Quiénes tienen la de goce? Los que no pueden ejercer sus derechos, porque son menores de edad. Antes de 18 años pueden tener los derechos de goce, gozar de todos los derechos que las leyes de México les dan. Un feto, desde el primer día concebido el feto en el vientre de la madre, dice la ley que goza de todos los derechos de las leyes mexicanas. Desde el primer día de la concepción. Bueno, cuando ya está concebido, no sé en qué tiempo tú, doctora. Dice desde la concepción en el vientre de la madre. Si es desde la concepción es cuando ya se juntaron. Ahí goza de los derechos. De los derechos. ¿Qué tiempo es, hermana, tú que eres doctora? Pues el día 1 de la gestación. 1. Ok, 1. Bueno, ¿y qué ha hecho el hombre? Ahí les va. Genera una ley contraria del aborto y choca esos derechos de goce del producto. El Código Civil a veces medio frío, porque le llama el producto. Entonces medio feo, ¿no? Pero es un ser viviente. Entonces, si la ley ya le da derechos a ese feto, ¿por qué viene el Congreso a querer romper con ello? Porque las mujeres se rebelaron, ¿no? Parece que fue así, ¿no? O algo así, que la mujer tiene derecho a decidir. Entonces va contra la misma ley que el hombre creó. Entonces no se ponen de acuerdo. Dios sí se pone de acuerdo. Dios no crea y quita. Y se arrepiente de hacer sus preceptos, no. Sus preceptos son absolutos. Porque es perfecto, el hombre no. Es un choque brutal entre si abortan o no abortan.
¿Sabían eso? Que la ley protege al feto. Tiene derechos de goce. Nace, llega a los 18 años y después de 18 años ya no nomás tiene el derecho de goce. Tiene la capacidad tanto de goce como de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Ya tengo 18 años, voy a comprar una casa. Ya tengo capacidad para compra-venta, ya tengo capacidad para casarme, ya tengo capacidad para X. Puedo ejercer todos, pero ya los ejerzo yo, ya no mis papás ni mis tutores. Eso es la capacidad de ejercicio, pero la capacidad de goce es un choque brutal. ¿Es perfección eso? Eso no es perfecto, ¿ah? El hombre crea y genera, crea y genera. Por eso me gusta, aunque en el contexto bien no se refiere eso a Albert Einstein, pero me gusta mencionarlo, dice, todo es relativo. Entonces yo aplico ese refrán de Einstein, todo es relativo. Pues sí, todo es relativo, hasta esto no se pone de acuerdo el hombre. El estado civil. Si Dios creó el matrimonio, ¿verdad? Y de ahí la familia. ¿Por qué el hombre, otra vez volvemos a lo mismo? Si ya está establecido el matrimonio y de un inicio la ley dijo nada más matrimonio, bueno, ya generó otros atributos que no son. ¿Me pueden dar algunos ejemplos? Exactamente, casarse hombre con hombre, otros, concubinato, amaciato. Hay muchas figuras, ¿verdad? Pero la ley ya los contempla, antes no. Otro choque, ¿verdad? Entre los criterios humanos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Para la sociedad es buena. No, es que ya es la moda. O no, es que hay que hacerlo ya así. Ya, como dice la hermana, no, ya los homosexuales tienen permitido hacerlo. ¿Es bueno para ellos? ¿O para la sociedad? ¿O para Dios? ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno, patrimonio. Luego nos piden nuestro patrimonio. ¿Qué es el hombre con su patrimonio? Es mío. Yo dispongo de él, tengo la solvencia y la liquidez, pero es mío. Yo me lo gané por mis méritos. ¿Qué dice Dios con el patrimonio? Es un regalo. ¿Qué somos nosotros? Mayordomos. Nada es mío, todo es de Dios. Todo es de Dios, se lo administro. Ese patrimonio que la ley dice que no, es tus méritos. Para Dios, nuestros méritos no alcanzan a cubrir. Dice el apóstol Pablo que somos deudores de Dios. No alcanzamos a cubrir, seguimos debiéndole al Señor. Entonces, ni el patrimonio. El nombre, Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, conocía las estrellas, ya nos tenía predestinados, dice en Efesios 6. Ya nos conocía. Pero aquí tenemos que manejar un nombre. Pero me lo puedo cambiar. No me gusta llamarme, no sé, Anacleto, Arnoldo. Me quiero cambiar a Ponchín, a Israel, ¿no? Lo puedo hacer, pero Dios ya nos conocía, nos hizo tal concepto y rompió el molde de cada uno. El domicilio. Necesitamos un domicilio. Con Dios no necesitamos nada, podemos ir de misioneros a todos lados y Dios sigue siendo Dios. Dios nos va a recibir donde sea y nuestros hermanos, la fraternidad, nos van a recibir. Otra, la nacionalidad. Cuando ustedes están llenando solicitud les piden todo eso, ¿no? La nacionalidad. Bueno, soy mexicano, pero realmente como hijo de Dios, mi nacionalidad ¿de dónde es? Dice la palabra. Nuestra nacionalidad es celestial. Como que no es tan perfecta, como que de nada sirve saber leyes, ¿verdad? Porque pues esto no. Cuando ya comprendes la palabra del Señor, aunque seas abogado, jurisconsulto, magistrado, ministro, dices no me checan cosas, pero me sujeto. Porque si no, no me dan mi tarjeta de crédito, porque si no, no me dan el crédito, porque si no, no entro a trabajar. Aquí le voy a pedir nada más a un hermano que lea, es más cortito. Aquí nos habla de los dos principales, precepto y principio, para llegar a la persona. Todos los preceptos de Dios constituyen el primer paso, que lleva a distinguir entre lo bueno y lo malo. Los principios constituyen el segundo paso, porque cada precepto se basa en un principio.
Un principio es una regla o norma que puede ser aplicada a más de un tipo de situación. Por ejemplo, el precepto de tu mamá que digas por favor y gracias cuando estás en la mesa puede ser que se aplique mayormente cuando estás comiendo. La regla sin sentido del profesor de sociología que dice que debes llamar a tus compañeros señor o señorita se aplica únicamente a la clase de él. La prohibición de tocar música a todo volumen es desde medianoche. Todos estos distintos preceptos se aplican a situaciones específicas, pero los principios generales sobre los cuales se basan son la cortesía y el respeto. El precepto es específico, el principio es general. Los principios ayudan a explicar el porqué de un mandato dado. Su preocupación por tu seguridad es uno de los principios en que se basaba tu mamá cuando te ordenaba mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle. La reverencia por la vida es el principio en que se basa el mandamiento, no matarás. Un principio en que se basa no darás falso testimonio es la honestidad. Aprender a identificar los principios en que se basan los preceptos de Dios nos ayudará a ver el amplio alcance de la verdad que se aplica cuando un mandamiento específico no parezca aplicable. Lee Éxodo 20, 1 al 17. ¿Quiere que lo leamos? No, ahí lo dejamos, ya lo demás, abajo son unos ejemplos de precepto, ¿sí? Donde vienen los versículos y el principio, pureza, del lado derecho. Ya los pueden leer en casa, ¿sí? Pero ahí vienen varios ejemplos. Para concluir con esto, antes de llegar a la conclusión, el precepto de Dios aplica justicia. El precepto del hombre, no. En la universidad, cuando estudiaba Derecho, me decían, no, es que yo estudio para aplicar justicia. La verdad, platicaba yo hace rato y la justicia es un principio metafísico, subjetivo. El ser humano jamás la va a aplicar. Aplicamos derecho, y bien aplicado el derecho, pero cuando se aplica el derecho puede ser injusto. Alguien puede estar en la cárcel porque simplemente no contestó X demanda, no hizo algún requisito, alguna formalidad que la ley le dio, y esa formalidad o requisito lo metió en la cárcel. ¿Es injusto? Sí, porque el pobre no era culpable de nada. Pero de acuerdo al procedimiento en derecho, pues el derecho se aplicó conforme a la ley, pero es injusto. Por eso las leyes en todo el mundo, no más en México, no alcanzan la justicia. Ahora, ¿la justicia de Dios sí alcanza? ¿En sus preceptos sí alcanza? ¿Me dan un ejemplo? A ver, otra vez. Bueno, se me vino a la mente rápidamente que Dios es un Dios justo y sobre todo amoroso, porque nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por su sacrificio en la cruz. Exactamente. Entonces Él es justo. Bueno, exacto. Hermano. ¿La justicia de Dios se aplicó ahí en la salvación? ¿En nosotros? Entonces, sí hubo justicia. La ira de Dios se aplicó. Haz de cuenta que iba así y en eso se atraviesa Jesucristo. Y la justicia, porque Dios no quita su justicia a nadie. Él aplicó su justicia y Jesucristo. A ver, otra vez, hermano, porque yo te escucho bien, pero allá no te escuchan bien. Sí. Dios siempre es justo. Un ejemplo es David, cuando peca con Betsabé. Dios sí tuvo misericordia de él porque no lo mató, sino lo que hizo es más bien que tuvo consecuencias su comportamiento en un futuro, ¿no? Sus hijos iban a hacer en público lo que él había hecho en secreto y ya se lo había dicho. O sea, él sí tuvo justicia, ¿no? Es decir, claro. O sea, sí lo amaba, sí lo quería, pero lo dejó vivir las consecuencias de sus actos. Y porque amaba a David, como tú dices, lo dejó, tuvo misericordia de él. También a nosotros nos ama y mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dios es amor. Por eso en la conclusión, pasamos la siguiente, Chorbi, conclusión, dice, la razón por la cual el amor es una virtud.
pero de Dios. Y el odio es una maldad, es porque Dios es amor, es lo contrario. La que sigue. La única manera de cumplir la ley, de ser diferentes al mundo y conocer la verdad. Pero la verdad de Dios nos hace diferentes al grueso del mundo, ¿verdad? No la verdad del mundo, porque la verdad del mundo nos hace iguales al mundo. Dicen Romanos, no conforméis a este siglo, o sea, quiere decir no te conformes a este mundo. Seamos diferentes. La que sigue. Para ser diferentes, conocer al Dios de la verdad. Ya vimos quién es el Dios de la verdad, por qué Él es la verdad y por qué los 66 libros de la palabra de Dios hablan de esa verdad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el que nos da la vida eterna, ¿verdad? Dios tiene una razón más para mantenernos en la carrera. ¿Cuál es la carrera? Hasta llegar a la estatura de aquel que nos llamó, Jesucristo, ¿verdad? Él se está perfeccionando a cada momento, así como los diamantes, los va limando, puliendo, los va haciendo bonitos, ¿no? Así que procura vivir bajo sus preceptos, principios y su persona, para ser diferentes a los mundanos. La que sigue. ¿En qué generación de las tres mostradas nos encontramos nosotros? ¿Nada más en el precepto estático? Sé mucho de la Biblia, yo leo la Biblia mucho, me sé los 10 mandamientos, sé cómo es la salvación, sé teología, sé hermenéutica, sé todo lo que saben los seminaristas, pero está estático. O estoy en la segunda, ya lo aplico en mi vida, ya lo vivo, pero no he llegado a la tercera. ¿Cuál es la tercera? ¿Qué hizo Jesucristo con sus 12 apóstoles? Pero les transmitió. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué es un discípulo? Transmitir vida. Entonces, ¿qué vida vamos a transmitir? Si Jesucristo vive en mí y doy testimonio de Él, entonces voy a transmitir eso. Entonces tengo que vivir en los tres preceptos, sí tengo que conocer su ley para saber cómo obedecerlo. Su principio, debo interpretarlo para conocer la voluntad de Dios. Y tercero, dejar que Cristo vive en mí para que yo pueda transmitir vida a otros. Esa es la persona. La que sigue, pidámosle a Dios que nos ayude a llegar a ser como esa primera generación libre del pueblo hebreo que buscaba el rostro de Dios. La primera generación. Siempre pasa, ¿no? Cuando vemos algo, la primera generación o los primeros apóstoles que ven los milagros y luego va pasando el tiempo y pues nada más por transmisión, ¿verdad? Tenemos la información y a veces ya no es el mismo impacto. Pero decía Jesús en Juan, dice, bendito aquellos que sin ver han creído, ¿verdad? Por la pura palabra. Vamos a manejar aquí 2 ejemplos y es una dinámica cortita de 5 minutos. No les voy a dar más para no extendernos. Pero este es un ejemplo del mundo. Visualicen esto para que podamos ver el ejemplo que Dios maneja en su precepto, principio y persona. Esto es lo que maneja el mundo, no nomás los abogados. Les voy a explicar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer artículo dice que todo el que entra al territorio mexicano, por eso hay tantos migrantes, ¿verdad?, que pueden llegar y no pasa nada. Los podemos admitir, tanto estadounidenses, europeos, centroamericanos. Dice el artículo 1 de la Constitución que reconoce a todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todos extranjeros, sean europeos, estadounidenses, centroamericanos o americanos. Bueno, ok, ya está ahí el artículo, ¿sí? Ya está ahí, ¿sí? El precepto es la Constitución. ¿Dónde está ese artículo? En la Constitución. ¿Cuál es el precepto o la ley, el código? No son los 10 mandamientos, es la Constitución, ¿verdad?, de México. ¿Sí?
Pero de ahí se desprende otra ley. Fíjense cómo el hombre no es tan perfecto. Tiene que explicar un solo artículo de la Constitución, tiene que hacer otra ley que tiene mucho más artículos para poder explicar un solo artículo, porque a veces no captamos. Entonces el hombre es tan perfecto que dice, no, a ver, les voy a explicar qué son los derechos humanos, les voy a explicar qué es, a qué se refiere el artículo 1 de la Constitución. Y entonces crea la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, CNDH. ¿La conocen? ¿No es como medio ridículo que si ya tenemos un artículo, ¿para qué nos dan todo un librote así? Y aparte todavía, como es tan perfecto el hombre, pues genera un organismo, como que no checa mucho, pero bueno. El principio, vamos a interpretar ese artículo. ¿Qué dice la Constitución? El principio dice, obliga a las autoridades mexicanas a respetar y a proteger los derechos humanos y además prevenir, sancionar y reparar las violaciones de los mismos. Nosotros no podemos correr a un migrante, maltratarlo, aunque sea nuestro país. Si nosotros maltratamos a un migrante, sea europeo, estadounidense, centroamericano, sudamericano, a nosotros nos sancionan, no a ellos. Pero es que ellos vinieron a invadirnos, nos sancionan a nosotros, no a ellos. Pero en la Biblia dice que hay que ser hospedadores, que a veces muchos, en Hebreos dice que muchas veces, si es Hebreos, que muchas veces sin saberlo hemos hospedado ángeles. Bueno, eso dice la palabra de Dios, pero acá me suena diferente, ¿no? Como que crear un artículo, luego crear toda una ley, un librote, luego crear todo un organismo público y luego ponerlo en práctica. ¿Y quiénes son esas personas? Todas las personas que se encuentran en México, desde autoridades hasta personas mexicanas o extranjeras. Bueno, les quise dar una referencia muy general, un esbozo muy general de qué es el hombre, las leyes del hombre y qué es la ley de Dios. Ahora, la que sigue, vamos a hacer un último ejercicio, una dinámica. Y lo mismo, equipos. Les voy a dar 2 minutos por cada uno, 6 minutos. ¿Sale? ¿Tú me ayudas a tomar el tiempo, Arturo? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos la verdad, descubriendo la verdad. El ejemplo que les puse dice, acerca de la bondad, es el ejemplo. ¿Dónde viene el precepto de la bondad en la Biblia? Pues en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es bondad. ¿Cuál es el principio? La bondad. La persona, Dios es bueno. Bueno, 3 minutos, empiecen los equipos, lo que puedan hacer, lo que no, no se preocupen, ¿sale? Pero sí quedó clara la idea, ¿verdad? Sí. Ya sabemos cómo el mundo se maneja y esto es como Dios se maneja. Bueno, se acabó el tiempo, nada más, porque también ya se nos agotó el tiempo, ya nos extendimos bastante. Un solo equipo que nos dé sus ejemplos, por favor. Bueno, acerca del sexo, nosotros pusimos como precepto, pero ¿lo puedes leer para que lo tengan? 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. Es el precepto, principio. Limpieza del cuerpo, pureza corporal y persona, Dios es puro. Exacto. Acerca del amor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo el que en él creyera tenga vida eterna. Muy bien. Dios es amor. Dios es amor, persona. Bueno, principio amor y persona, Dios es amor. Muy bien. Luego, acerca de la familia, sería Efesios 6:1. Sí.
Perdón, nada más lo parafraseo. Porque dice que obedezcamos a nuestros padres porque esto es justo para Dios. Muy bien. Sería principio de obediencia, persona, Dios es justo. Muy bien, hermanos. Con eso es suficiente porque si no, nos rebasamos. Bueno, aquí el desafío es hacer diferente y no igual al mundo. ¿Nos quedó claro cómo podemos ser diferentes al mundo? Aquí una exhortación, queridos más 30, los desafiamos a que vivamos conforme a la ley de ser diferente al mundo y que cada decisión que tomemos nos dé la posibilidad de considerar que es una oportunidad para elegir el camino de Dios en vez de nuestro propio camino. Ya vimos las consecuencias de tomar nuestro propio camino, relativismo, ¿verdad? Comparte con lo que Dios haría en tu lugar, con las 3, precepto, principio, a ver, díganlo todos. Precepto, principio y persona. Muy bien, mis queridos más 30. Pues muchas gracias. Esto es la tercera sesión referente a precepto, principio y persona. Tendremos el cuarto, ¿sí? Y entonces vamos a dar gracias por este estudio. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, y nos alejas de lo malo, pero cuando nos alejamos de ti, Señor, a veces las consecuencias no son tan buenas. Es bonito y es bueno morar y estar contigo, morar bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra, porque tú eres amor, un Dios de amor, con verdades absolutas, las cuales no cambian, como hemos visto que las del hombre sí cambian y son variables y volubles, Señor. Pero tú eres santo, perfecto, digno y amoroso. Gracias, Padre, para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra y nos llene de bendición, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Amén.